Buenas, señores. Posiblemente la acústica no sea la mejor de todas, ni tampoco la iluminación, por cierto, pero estoy en una habitación de hotel, ya sabéis que me he ido de vacaciones, igualmente quiero seguir comentando la actualidad de los videojuegos, seguir trayendo contenido, porque seguramente, como cada vez que me voy de viaje, pasan cositas. Por cierto, hablando de que me voy de viaje mismamente, debo de comentar que mis sensaciones con la Nintendo Switch 2, en esta primera escapada que tengo con ella, muy positiva, sobre todo en términos de batería. He estado jugando, sobre todo durante el vuelo, que han sido unas 3 horas aproximadamente, al Mario Kart, y casi todo el trayecto he estado jugando a lo tonto, entre pitos y flautas, y bueno, debo decir que es que me ha aguantado todo el viaje, y la verdad me ha dejado muy sorprendido porque se supone que esto debería de durar menos que la batería de la primera Nintendo Switch según el modelo, eso sí, cabe decirlo. Pero bien, ya haré un vídeo precisamente pues comentando todos los detalles de qué es lo que me parece más positivo, más negativo de la videoconsola, y también lo debatiremos en directo, aunque posiblemente esta semana no podamos hacerlo. Pero bueno, vamos a comentar un mogollón de cosas porque la semana ha empezado con alguna que otra movida. Arrancamos el vídeo, ahora sí, con información y de hecho detalles y polémica en torno a este videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Se trata de Final Fantasy XVI, título que recientemente se ha lanzado por fin tras un largo periodo de 2 años para las consolas Xbox. El videojuego ya lo tenéis a vuestra disposición, yo de hecho me lo he vuelto a comprar para jugarlo desde el principio y también a su vez completarme los DLCs que todavía los tenía pendientes, y la verdad les tengo bastantes ganas. Sabéis que este videojuego a mí en lo personal me sorprendió muy para bien, aunque quizá lo hubiera cambiado el sistema de combate, pero bueno, el punto es que este título en Xbox no parece haber arrancado muy bien, ya que por una parte el videojuego no ha aparecido en ningún momento durante toda la semana pasada en las listas de los videojuegos más vendidos o más jugados dentro de la plataforma, y eso pues ha llamado mucho la atención, que tanto en ventas como entre lo más digamos utilizado no ha estado presente. Pero luego ha aparecido otro dato que es el que ha sembrado la polémica y la gran discordia. Según los analistas de Alinea, parece ser que el videojuego habría vendido apenas 22.000 copias en Xbox, aunque este dato hay que cogerlo con mucho cuidado, porque según han comentado ellos mismos en redes sociales, os lo paso por aquí en pantalla, resulta que este dato proviene de un cálculo en torno a las reviews, en torno pues a los análisis que han hecho los usuarios, lo cual me parece una soberana y completa tontería para sacar una cifra estimada, porque los hábitos para dejar una review en Steam no tienen nada que ver con los de PlayStation y mucho menos tampoco con los de Xbox. En Steam dejar una reseña es casi una religión, mientras que en videoconsolas es algo que de hecho hacemos muy poquitos. Pero bueno, igualmente el videojuego parece que no ha vendido demasiado. Y ojo, que no se trata de hacer de menos a esta empresa de análisis simplemente porque el dato pueda resultar negativo o positivo para las guerritas idiotas de las redes sociales. No, a ver, yo simplemente os expongo que, por ejemplo, en el mensaje que han puesto ellos, no yo, lo ponen ellos, hacen la comparativa de Final Fantasy XVI en PlayStation obtuvo 37.000 análisis, en Steam ha obtenido 23.000 análisis. Entonces, tú me estás diciendo que en PlayStation, que vendió 3,5 millones de copias, puede ser el dato último que teníamos aproximadamente. Bien, pongamos 3.700.000 precisamente por redondear con estos análisis. Entonces me estás diciendo que Final Fantasy XVI en Steam ha vendido 2.300.000 copias. Me estás diciendo que el videojuego ya va casi camino de los 6 millones de copias vendidas. Lo siento, esta forma de analizar en base a las reviews no tiene sentido, porque los datos, como estáis viendo, en lo que se basan no me cuadran. Repito que igualmente creo que el videojuego no ha vendido bien en Xbox, ¿vale? Yo creo que no ha vendido bien en el sentido de que no ha hecho 1 millón de copias. Yo de hecho no estimo ni siquiera que haya llegado al medio millón. Pero claro, la gente en redes sociales, los bienqueditas y la gente esta que está todo el día pinchando con las tonterías, intentaban hacer ver que es que en Xbox no se compran videojuegos. Es que incluso algunos respondiendo a Square que dejen de sacar sus videojuegos en Xbox porque ahí se venden poco. A ver, muchacho, lo primero para ti, Square
estaba en los peores números de toda su historia, no lo digo yo, lo dicen ellos. Tuvieron que cambiar al líder de la compañía, tuvieron que cambiar su plan de ventas por completo. Square lo ha tenido que cambiar todo. ¿Por qué? Porque con su estrategia del pasado, de los últimos años, han tenido que vender toda la parte occidental, han tenido que cancelar un mogollón de proyectos y han tenido que haber visto reducido su equipo de trabajo y reiniciar varios videojuegos. Square no estaba bien. Dato, no opinión. Dicho lo cual, ¿por qué el videojuego este no ha vendido tanto en Xbox y de hecho parecía que mucha gente estaba interesada? Pues mirad, os lo voy a responder tal y como lo respondí en redes sociales. Square durante 10 años ha estado haciendo de menos por completo a la comunidad de Xbox. Ha estado básicamente diciéndole, no nos interesas, fuera de aquí. Y de hecho, vamos a hacerte una opacidad completa para que ni siquiera te hagas a la idea de que algún día vayas a obtener estos videojuegos. ¿Sabes qué es lo que provoca eso? Precisamente que la gente pierda el interés, que la gente no quiera saber nada de esta licencia, no quiere saber nada de esta franquicia. Final Fantasy XVI se lanzó hace 2 años. Ha tenido por medio 2 DLCs, ha tenido su lanzamiento en PC, el videojuego está más que remascado y además de todo lo lanzas a 60 euros. Yo, como soy un flipado, como soy un idiota de la saga, pues me lo he comprado de nuevo, ¿vale? Pero eso la mayoría de la gente no lo va a hacer. La mayoría de la gente va a decir, oye, después de 2 años me lo vas a sacar a 60 euros, ponme una rebajita, algo, lo que sea, un detallito. No, básicamente págalo y para afuera. Pues obviamente que no vas a vender mucho, obviamente que la gente va a decirte, pues oye mira, me he esperado 2 años a tu videojuego, no es tampoco el que más me interesaba, pero lo mismo que me he esperado 2 años, me puedo esperar 2 meses a una rebajita a la que me lo pueda comprar y punto, pelota, ya está. Si es que Square esto se lo viene buscando desde hace años. Square se ha alejado de muchas comunidades y esto precisamente también sucedió en Nintendo Switch con el caso del Nier Automata. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Nier Automata se editó en Nintendo Switch? Si es un videojuego relativamente reciente para esa videoconsola, fue una vergüenza lo que tardaron en hacer ese videojuego y encima con una optimización bastante nefasta. Pues obviamente que tampoco vendió demasiado. Y luego hay gente que me ha entrado con una comparativa que a mí en lo personal me parece una completa tontería. Semos, pero es que fíjate, Forza Horizon y Gears también están vendiendo muy bien en PlayStation y son videojuegos antiguos o que tienen ya varios años. A ver, primero de todo, es una comparativa chorra porque esos videojuegos, la saga Forza y la otra, pues no han estado nunca, jamás en PlayStation. Eso es un acontecimiento. Las grandes licencias exclusivas de otra plataforma están llegando a las tuyas. Final Fantasy sí ha estado en Xbox. Final Fantasy es una saga que al usuario de Xbox le has quitado de la boca durante años, pues obviamente el usuario no va a estar muy contento contigo, no querrá saber nada, y si lo ha querido saber, se habrá comprado una Play, que básicamente en eso consistía la estrategia, hacerlo exclusivo para que te compres otra videoconsola. Pues obviamente la mayoría o los más ultra interesados lo habrán hecho así, ya está, repito, no hay punto de comparativa, saga nunca existente en PlayStation contra saga que ya estaba disponible, y punto. El 7 Remake venderá mejor porque saldrá más barato. Por cierto, ya que gustan tanto los datos, también se ha hecho un análisis bastante curioso acerca de los videojuegos que más han llamado la atención durante el no E3. Ya sabéis, los eventos de videojuegos que hemos tenido al principio de este mes de junio. Y adivinad, los videojuegos que han sido más listados en deseos, sobre todo y principalmente en la plataforma de Steam, esto tengo que dejarlo claro, han sido 2 videojuegos de Capcom. El primero es Resident Evil Requiem, un título que desde luego mucha gente esperaba con bastantes ganas. Y bueno, estamos hablando de más de medio millón de juegos listados en las comunidades. Y oye, pues es una auténtica pasada y seguramente siga creciendo. El segundo videojuego ha sido Pragmata. La verdad es decir que este me ha sorprendido mucho, sobre todo porque la gente está listando como un videojuego muy esperado un título del cual no tiene referencia ninguna. Mucha gente ni siquiera sabe cuál va a ser la mecánica de este videojuego, pero en fin. Luego de eso está la secuela del Atomic Heart, y esto la verdad que me alegra muchísimo que esté por aquí. El videojuego ya sabéis que acabó triunfando y que de hecho incluso con su llegada a Game Pass acabó vendiendo un montón y que es un título muy querido. Su secuela va a tardar en llegar, yo de hecho le tengo unas ganas tremendas, es un videojuego que me voy a meter en vena, Dios lo sabe. Al igual que también en esa lista aparece el otro videojuego asociado a este estudio de desarrollo,
Hill, un título de terror en primera persona que debo decir también me captó bastante las atenciones. Y por último, en ese quinto puesto del podio nos encontraríamos el The Cube, otro videojuego más que precisamente tiene este estudio de desarrollo detrás. Y estos serían los títulos más destacados. Luego de eso vienen algunos videojuegos de Xbox, especialmente destacado Grounded 2, un título que mucha gente también le tiene bastantes ganas, todo se ha dicho. Igualmente recalco, hay que saber mirar bien estos análisis, han sido interés medidos por gente que lo ha añadido a la lista de deseos. Luego de la lista de deseos que te lo compres hay un trecho. Obviamente muchos de estos videojuegos seguramente no tengan ese empaque de ventas. Yo no creo que, por ejemplo, el Pragmata acabe vendiendo más que alguno de los otros videojuegos que hay más adelante en la lista. Lo que pasa que a lo mejor ya los tienen muy vistos y son gente que a lo mejor pues no los lista en favoritos y se lo compran de salida sin más. Pero hablando precisamente de eso también, ayer tuvimos un anuncio muy interesante acerca del precio para Borderlands 4. Sí, un título que de hecho creo que la gente lo estaba esperando, pero sobre todo para ver cuánto valía, porque ya sabéis que viene de la misma casa que otros videojuegos como por ejemplo GTA o el Mafia mismamente. Y claro, pues cuando viene de esta compañía, aunque no sean los mismos estudios, la gente está echando el ojo a ver hacia dónde van a orientar el tema de los precios. Pues oye, no ha habido una subida exponencial, pero sí que es cierto que Borderlands 4, el videojuego base, va a costar 80 plomos en videoconsola, 80 euros estoy hablando, $70 en territorio americano. Eso para que no haya líos con el tema de los precios, ¿ok? Es decir, siguen los precios estandarizados a lo largo de esta generación. No se han subido ni a 90 euros ni a $80, que es un poco el, abro comillas, equivalente en territorio americano. Luego hay otras ediciones que sí son ya más caras, o las clásicas ediciones de 100 euros con un paquete de contenido y una edición creo que de 130 euros, que es la edición Ultimate Deluxe, no sé qué historias. Ya se han vuelto un poquito locos con el tema ese, pero bueno, en fin. Fijaros cómo está la situación a día de hoy. Y esto desde luego que es para hacerle un análisis largo y tendido. A día de hoy ya casi tenemos que valorar como un positivo, como algo bueno, que el videojuego no valga 90 euros, que el videojuego los 80 euros ya los empecemos a ver como algo bueno. Y de hecho ayer me equivoqué dando la información por redes sociales y puse que valía 70, pero no, esa es la tarifa del PC, es decir, en PC vale 70 pavos, en consola seguimos teniendo el impuesto revolucionario de que todo valga $10, 10 euros más. Es una cosa que no termino de entender, pero bueno, en fin, lo dicho, trato al consumidor. Pero es eso, que ya hemos llegado a un punto en el que estas empresas han conseguido que digan, uff, vale 80 euros, no lo han subido 90, vale, todavía el GTA lo mismo no es tan caro. Es horrible, es absolutamente espantoso, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Recordad, Borderlands 4 saldrá durante el próximo día 12 de septiembre para Xbox, para PlayStation 5 y para PC. Y a final de año, que ya lo comentaremos en otro vídeo, también estará disponible para Nintendo Switch 2. Y sigamos hablando de datos, porque hemos tenido un par de ellos también bastante importantes. Uno de un videojuego recientemente lanzado, se trata de Doom Awakening, un título que ya sabéis que es de acción y supervivencia, un multijugador masivo que está disponible para el mundo del PC. Recuerden ustedes que el próximo año este videojuego llegará para videoconsolas, tanto PlayStation como Xbox, sin noticias para la Nintendo Switch, al menos de momento. Pero en PC este videojuego ha empezado muy bien. Ha tenido un pico de 175.000 jugadores simultáneos. Quizá no es el número más grande del mundo, sobre todo para un título de corte multijugador, masivo y demás, pero hay que decir que la licencia Doom tampoco es tan extremadamente popular como la gente se pueda pensar. A mí me parecen muy buenos datos, sobre todo porque ahora en el mundo del PC hay varios videojuegos estrella, mismamente el Stellar Blade, que ha triunfado. También tenemos que hablar de datos en referencia a este otro videojuego, que ya tiene algún que otro añito a sus espaldas. Se trata de Crash Team Racing. Ya saben ustedes, ese remake que se hizo del clásico lanzado en la primera PlayStation.
Y en este caso nos han comunicado que ha vendido 10 millones de copias. Y esto me hace pensar en qué estaba pensando precisamente Activision cuando decidió hacer otro videojuego random en vez de seguir con las fórmulas clásicas. ¿Por qué pensó que Crash Bandicoot no era una licencia tan importante como para hacer un videojuego más normalito en lugar de aquella porquería como servicio que acabaron lanzando? Lo siento mucho, es un hecho. Activision no ha tenido tan en estima estos videojuegos que se podrían haber aprovechado muchísimo mejor. Recalco, 10 millones de copias para un videojuego de coches con Crash Bandicoot. Eso a mí me parece una triunfada de las grandes y la verdad me alegro mucho de que les fuera bien. Para cerrar vídeo, ha sido listado en Corea Legacy of Kain Defiance. Ya sabéis, es un videojuego que pertenece a la mencionada franquicia a la que también está asociada Soul River, por ejemplo. Este título era ese en el que podías jugar tanto con Raphael como precisamente con Kain, que generalmente pues tenían sus videojuegos separados, ¿no? Pero aquí tenías a los dos, un nivel lo jugaba con uno, otro nivel lo jugabas con otro, y de hecho cada uno tenía sus propias mecánicas. Cuando jugabas con Raphael era todo puzzle, básicamente, sobre todo de perspectivas del mundo paralelo al nuestro, y luego con Kain pues era básicamente todo acción, con algún mini puzzle por el camino. Era un videojuego muy bien planteado y muy difícil, por cierto. Los acertijos eran una maldita locura, al menos en la época yo lo recuerdo así. Y parece ser que este videojuego de alguna manera está regresando, pero creo que de momento es un retrocompatible para PlayStation. Creo que es el clásico videojuego que se va a añadir al PlayStation Plus. Pero no está del todo descartado que esto acabe teniendo un remaster multiplataforma, al igual que lo tuvo Soul River. Yo creo que ese mismo estudio de desarrollo, que también ha hecho otros mogollones de remaster últimamente, también se va a apuntar a completar la saga, repito, Legacy of Kain. En general, Soul River, que está ahí con los dos videojuegos, y ahora, de hecho, faltaría este. Ojalá lo acaben haciendo porque este es uno de esos videojuegos que quizá pues jugamos muy pocos en su momento, pero me parece un título muy especial. Pero repito que al menos de momento esta aparición, este registro que han hecho, me temo que es solamente para PlayStation Plus, que bueno, tendrá su sistema de trofeos y todo eso, pero obviamente si lo remasterizan y llega a todas las plataformas casi que mejor, ¿no? Pero bueno, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones. Repito, disculpen ustedes la calidad del vídeo, de iluminación y un poco todo, pero lo hago lo mejor posible, os lo prometo. Un saludo.